Bienvenidos los que se van sumando. Carolina, José, Edna, Marco, Seleni, Macarena, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí vayan comentando en la caja de comentarios, a ver si es que estamos bien con la activación de los comentarios. Vamos a tener una sesión de continuación de la sesión de ayer, que ayer, bueno, estuvimos casi 2 horas hablando de adquisición de clientes, de lo que funcionó en 2025, lo que dejó de funcionar, donde estamos viendo que se va dirigiendo la adquisición de clientes, la prospección, los anuncios, el contenido. Y hoy día vamos a hacer una continuación de esa parte que fue más de entendimiento, de retrospectiva. Y vamos a estar revisando cómo se nos viene el 2026 y cómo podemos estructurar algo que nos funcione desde anuncios, prospección, contenido, que nos ayude al motor de crecimiento de nuestra empresa. Chris, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo perfecto. Acá con hartas ganas de comenzar esta sesión. Creo que ayer quedamos con gusto a poco, todos. Y hoy día vamos a profundizar en lo que revisamos ayer. Así que feliz. Sé que este es un horario un tanto complicado para algunos, pero yo creo que los que estamos acá le vamos a sacar el máximo provecho. Así que feliz de estar nuevamente en esta sesión. Bueno, sí, ahí vamos a hacer primero a nivel introductorio un repaso de lo que vimos ayer. Quiero que todos los que estemos en la sesión estemos alineados a nivel de contenido, a nivel de fundamentos teóricos de adquisición de clientes. Y ya después de esos 5 minutos vamos a seguir la parte más práctica del método para que también tengamos un espacio de preguntas, respuestas que nos ayuden a encajar el marketing, la parte de venta de nuestra compañía con este método. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a ir comenzando. Chris, confírmame porfa si es que se ve bien. Estamos en el tablero de Figma. Sí, se ve perfecto. Bien, ayer partimos con una premisa de algunos problemas históricos que no solo fueron en el 2025. Estos son clásicos problemas de marketing que tienen cierto tipo de empresa que tienen ya un tamaño estable, que ya tienen desafíos de marketing y ya no solo están validando su producto, ya entienden que tienen un producto, un servicio que funciona. Ahora empiezan a tener otro tipo de desafíos que son desafíos de adquisición de clientes. Y el primero que hablamos fue el de la estabilidad de adquisición de leads, que tenemos meses muy buenos, tenemos meses que son un poco más inestables y eso hay que trabajarlo porque tenemos que empezar a entender de que la disciplina de adquisición, para que no se desborde, para que no sea inestable, para que no tengamos ese estrés en el mes a mes, tenemos que prender diferentes máquinas que nos generen leads y que idealmente no dependamos solo de una. Porque cuando esa puede fallar, no nos podemos quedar sin reuniones, no nos podemos quedar sin clientes. Y gran parte de lograr una demanda, reuniones estables, cierres de clientes estables, es que vayamos entendiendo estos mecanismos previamente y los vayamos configurando en nuestra compañía. Entonces, el primer desafío, estabilidad y idealmente ir creciendo en nuestra generación de demanda. El segundo driver bien importante era la calidad de las reuniones de venta. Ya cuando empezamos a hacer más volumen de iniciativas, más volumen de mecanismos, más estímulos de venta, suele pasar que a mayor volumen, menor calidad. Y eso nosotros lo tenemos que ir trabajando. Entonces, dijimos de que la calidad va directamente relacionada al tiempo que nosotros le dediquemos a nutrir. ¿Qué significa nutrir? Voy a poner acá para que vayamos trabajando. Entonces acá tenemos un desafío de nutrición. Esto implica educar, esto implica entender y explicar las funcionalidades de nuestro producto, de nuestro servicio, cómo somos diferentes al resto y en qué somos los mejores, y quizás entender muy bien esa ventaja para que no seamos un estándar, para que no compitamos por precio, y también que entendamos el proceso de compra de dónde está ubicado el prospecto. Hay prospectos que les faltan un 70%
un 70% de espacio de nutrición. Hay otros que te llegan a la reunión con que les falta solo un 20%, porque ellas son muy conscientes del problema, son muy conscientes de la solución de nosotros, y ellos ya van entendiendo más que nosotros podemos encajar. Entonces, ¿cómo podemos paliar el tema de la calidad? Es cada vez siendo más conscientes de que tenemos que nutrir, tenemos que estar presentes en ciclos comerciales en donde quizás el primer desafío es hacerle entender que la persona tiene un problema. Después ese problema lo tenemos que transformar en contenido de valor y ese contenido de valor tiene que ir acompañando a la empresa que va a tomar la decisión en todo su flujo. ¿Ok? Y luego tenemos ciclos comerciales infinitos, que, que esto también es muy interesante. Porque obviamente si estamos acá, vendemos a empresas, vendemos a consumidor, no vendemos a consumidor final. Y es muy diferente hacer ventas de un e-commerce, de un producto físico, de un servicio o producto que vende a empresas. Esto porque tenemos diferentes tomadores de decisión que impactan en nuestra solución. Quizás tenemos el gerente comercial, el gerente de marketing, el gerente de finanzas, y si es que nuestro ticket es relativamente alto, más tomadores de decisión van a estar involucrados en el camino. Entonces, para que esos ciclos comerciales no se nos extiendan mucho, tenemos que empezar a entender cómo podemos ir derribando esas objeciones que aparecen en el camino lo más rápido posible. Y eso también se hace con mucha nutrición, con mucho contenido de valor y posicionándonos nosotros como los más capacitados, los más expertos para resolver los problemas que tiene la compañía. Entonces, esto suena muy bonito del lado de la teoría, pero también tenemos que ir bajándolo a la práctica. Pero a nivel de repaso, quiero que también recordemos cuál era la razón de estas problemáticas históricas y por qué a nosotros nos interesaba resolverlas. Y partimos con el primero, que es que no estamos ejecutando bien tu mejor mecanismo de adquisición. Nosotros sí estamos en un estado de compañía que no estamos invirtiendo millones de dólares en marketing, tampoco tenemos que enfocarnos en hacer todos los mecanismos de adquisición de clientes. Tenemos que centrarnos en uno o dos que funcionen, empezar a correrlo, empezar a operarlo y a partir de eso ir expandiéndonos en volumen, en más cantidad de estímulos de prospección, de adquisición, de anuncios, etcétera. Entonces ustedes tienen que entender cuál es el mecanismo que más encaja con su empresa. Hay muchas empresas que encajan muy bien con anuncios, con hacer anuncios, otras que encajan muy bien con hacer prospección. Tenemos que entender eso antes de disparar con 10 mecanismos diferentes, con alianzas, con partners, con contenido orgánico, contenido en redes sociales. Antes de eso, pensemos bien cuál es ese mejor mecanismo y por qué no lo estamos ejecutando mejor. ¿Ok? Entonces acá quedémonos con uno, dos, máximo tres y entendamos en priorización cuál es el ganador para ir dándole cada vez más foco a ese. Ok. La segunda razón de estas problemáticas es que no estamos operando con una metodología repetible cada mes. Entonces, si es que queremos estabilizar esa generación de reuniones, esa generación de cierres comerciales, esto tiene que funcionar como una máquina. Y las mejores empresas que vemos se ponen metas a principios de año, a principios de cuarter, de la cantidad de estímulos que ellos tienen que lograr para que su canal funcione. Por ejemplo, necesitamos enviar 1 millón de correos en frío. Ok, ¿qué necesitamos para llegar a 1 millón de personas? Y ahí empezamos de arriba a abajo. Con 1 millón de correos en frío vamos a llegar quizás a 1.000 reuniones. De esas 1.000 reuniones van a asistir 800, de esos 800 se va a generar una propuesta quizás con 400, de esos 400 tenemos un 25% de cierre, vamos a cerrar 100. Es un funnel inventado, pero ese es el estilo de método que tenemos que empezar a seguir cuando tenemos que ser repetibles en el mes a mes en los esfuerzos de marketing. No es que un día hagamos redes sociales, otro día hagamos prospección, otro día anuncios. Tratemos de hacer mecanismos que sean consistentes en el tiempo, que no se prendan y apagan,
que funcionen a lo largo de todo el año y ya a partir de eso los vamos desbloqueando y vamos masterizando. ¿Ok? Y bueno, acá también hablamos de una parte de mindset que en Latinoamérica nosotros vemos que las empresas siempre están cuidando cómo gastar menos en marketing. Y en otros mercados nosotros vemos cómo son cada vez más arriesgados en sus inversiones de marketing, porque es un tema primero de mindset, que en Latinoamérica vemos mucho de que el gasto en marketing lo ven como una inversión que no retorna, pero en otros mercados más desarrollados, ese gasto en anuncio, ese gasto en prospección, al entender de que si es que ese costo en adquirir un cliente lo logramos controlar y después sabemos cuánto sale de venta, por ejemplo, si es que invertimos $1 y salen $10, me va a quedar un delta de $9 por cada vez que yo ingreso un cliente. Obviamente a eso hay que restarle los costos operativos del negocio, eh, l- plataforma y bueno, todo tu gasto y tus costos. Pero si es que logramos entender de que me cuesta uno traer 9 de utilidad, yo voy a querer traer muchos a uno. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de que si es que somos capaces de medir, de traquear todos estos esfuerzos de marketing comerciales que, que nos ayudan a justificar por qué invertir más, nosotros siempre debiésemos querer invertir más si es que esa fórmula de, de adquisición, el costo de adquirir un cliente, es más bajo que el dinero que te trae ese cliente. Si esto se cumple, si tu costo de adquisición es más bajo de lo que te trae el cliente, nosotros siempre vamos a querer gastar más en marketing. Obviamente tratando de que este baje, que cada vez nos salga menos adquirir un cliente, pero si es que esta fórmula se empieza a dar, debiésemos querer invertir más en anuncios, más en prospección, traer más ventas y en ese camino, en esa ruta, ir optimizando todo esto. ¿Cómo se baja este CAC? Haciendo mejores anuncios, teniendo mejores embudos, mejorando nuestra oferta. Entonces, acá hay un tema de mindset que en Latinoamérica tenemos que seguir trabajando, que es dejar de ver el marketing como un gasto que no vuelve, sino que es un, una herramienta fundamental para atraer ingresos o ventas y que esas ventas se terminen justificando y de esa manera, con ese tipo de palanca, las empresas crecen. ¿Ok? Y ahora, bueno, ¿qué nos lleva a todo esto, estas razones? Nos llevan a, primero, contrataciones internas de poco impacto, que es, oye, adquirir clientes me está costando, entonces voy a contratar un ejecutivo comercial a ver si me funciona. Y eso es como tener una enfermedad muy grave y tratar de resolverla comprando un paracetamol o una pastilla o una aspirina, no sé cómo lo llaman en su país, pero esa no es la solución a una enfermedad. Eso es algo más de primera capa. Tenemos que nosotros, como fundadores, como líderes comerciales, entender muy bien cuáles son esas bases de adquisición que tiene que tener nuestra compañía, bases comerciales, bases de marketing, bases de adquisición en general. Y una vez ya tengamos controlado eso, ya podemos empezar a hacer contrataciones estratégicas en ese sentido. Y muchas veces las contrataciones vuelven más difícil de operar las áreas que todavía no están construidas. Entonces, por eso ustedes tienen que entender muy bien, antes de ponernos a contratar ejecutivos comerciales que estén llamando o una persona que nos administre el anuncio y hay junior, uno que salió recién de la universidad, tenemos que entender el ADN de adquisición de nuestra empresa, entender cuáles son los mejores mecanismos, operarlos, operar esos mecanismos, correr anuncios, hacer landing page, tener un motor de prospección que funcione. Y a partir de eso, una vez ya lo tenemos controlado, podemos ir creciendo en equipo. Pero no empecemos a construir de la torre abajo, construyamos primero los fundamentos. Luego tenemos
externalizar la adquisición de clientes, que esto no, lo vemos demasiado en Latinoamérica. Ahora hay, es muy fácil externalizar la adquisición de clientes, pero la gran mayoría de empresas que logra llegar lejos en términos de generación de oportunidades de venta, de masterizar este proceso que es tan importante, termina internalizándolo. Externalizar quizá sirve para la persona que no se quiere meter de ninguna manera en el marketing o en el proceso de adquisición de clientes, pero es pan para hoy y puede ser hambre para mañana. Eso va a depender mucho de la naturaleza de tu compañía, pero también, si es que uno quiere crecer en buenos términos, no siempre la externalización de este tipo de servicios te va a solucionar el problema. Y lo que también termina pasando es que terminamos quemando dinero en malos mecanismos. Decimos, ok, voy a probar $1.000 en Google Ads, $3.000 en Facebook, en Meta, o vamos a hacer contenido en LinkedIn. Y perdemos tiempo y dinero por no estar haciéndolo bien, por no tener un playbook, una hoja de ruta que nos asegure estar haciéndolo bien. Y ahí esto se empieza a mezclar. Quemamos dinero, creemos que no somos buenos, lo externalizamos. Externalizándonos no nos funcionó, vamos a querer contratar a una persona. Y esto empieza a ser un círculo de puros errores que nos terminan diciendo, oye, ¿qué es lo malo? Lo malo es mi producto, lo malo es mi compañía, lo malo es mi servicio. Y acá es donde se entrampan muchos emprendedores, muchos líderes comerciales que dicen, oye, quizás nuestro producto es muy malo, nuestro servicio, y se empiezan a cuestionar. Y la verdad es que todo esto es por no tener una forma práctica de adquirir clientes mes a mes que obedezca un método, que obedezca un proceso real. Y muchas veces emprendedores con muy buenos productos terminan fracasando porque no entienden este juego, que es cómo adquiero más en el mes a mes. Chris, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Sí, ahí está bueno el escenario porque al final siempre viene el cuestionamiento de que el canal no funciona porque también esperamos resultados demasiado rápido. Y yo creo que acá un error que se genera de forma común es esperar que si yo prendo una campaña se me llene el calendario o que si yo lanzo una campaña de email en frío también me generen mucha respuesta inmediata. Y ahí también hay que hacer un doble clic entendiendo que estamos pasando de cero a uno. Entonces, cuando no hay este conocimiento de cómo se opera internamente, más cuando las expectativas no están alineadas con la realidad de los canales, se genera esta fricción donde por más que intentamos hacer, creo que lo dijiste ayer, hagamos más. No por hacer más significa que lo vamos a hacer mejor, pero hay que empezar a hacer. Y dentro de ese empezar a hacer, lo que yo he visto que está impactando harto en la empresa es hacerlo a través de perfiles que son junior, a través de perfiles que no tienen la expertise técnica, porque gran parte de lo que estamos hablando por detrás es técnico, y en base a eso, las frustraciones comienzan, no se generan las reuniones, no se generan esos resultados comerciales esperados, y en definitiva dicen el canal no funciona, invierto uno y me trae cero, y en base a eso se desaniman y al final todo queda en ese círculo que tú acabas de comentar. Pero está bueno, Claro, está buena la conversa, porque al final viene mucho de lo que hablaba ayer, que era el tema del mindset. Entonces, si no tenemos este mindset de constante experimentación, lo más probable es que nosotros terminemos haciendo las mismas acciones y no de una forma correcta en cuanto a la cantidad de iteraciones que le tenemos que dar a cada una de las tareas para que funcione. claro, 100%. Y después empezamos con esa desesperación de, oye, pero hagamos un evento, hagamos un programa de referido, empecemos a hacer SEO o posicionamiento orgánico. Y nosotros, después de haber trabajado con, bueno, cientos de empresas, vemos que es uno de los errores principales, que es que en vez de darle foco a uno o a dos canales, empezamos a hacer muchas cosas al principio, cuando ni las empresas más grandes del mundo hacen todos los canales. Entonces, si nosotros tenemos un equipo chico, una, dos, tres, cuatro, cinco personas, hasta 20 personas, ¿qué estamos haciendo cuatro o cinco canales? No tiene sentido. Y muchas empresas que están en la bolsa,
Y me gusta mucho una frase del gerente de marketing de HubSpot que dice, una empresa para que funcione tiene que tener un canal de adquisición de clientes que funcione. Para que agarre una velocidad increíble y empiece a crecer de forma exponencial, tiene que tener dos canales de adquisición de clientes. Y para que salga a la bolsa o para que sea pública, él estudió que por lo general las compañías tienen tres canales de adquisición muy buenos que les funcionan. Entonces puede ser anuncios, contenido y prospección, puede ser alianza, evento y posicionamiento orgánico para salir a la bolsa. Imaginen las magnitudes. No, si nosotros estamos, no sé, tenemos una compañía de servicios que tiene unas cuantas personas ya trabajando con nosotros, somos una empresa de 10 20 personas, no tiene sentido estar pensando en cinco fuentes de adquisición, no sé, en dos eventos con después prospección, con alianza. No, es demasiado. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos acá es que hemos descubierto que la realidad es que el 90% de las empresas B2B en Latinoamérica y en general en todo el mundo logra estabilizar su demanda con estos tres canales: anuncios, prospección y contenido. Esos son los tres canales que más impacto logran en la gran mayoría de empresas. Va a llegar una empresa que me va a decir, no, pero es que, Luke, a mí me encanta posicionamiento orgánico y mi empresa es muy buena en posicionamiento orgánico, en SEO, en motores de búsqueda. Yo te digo, sí, pero requiere tiempo. Y estamos hablando de estabilizar y de construir un canal que me dé idealmente la próxima semana. Entonces, hemos visto que la gran mayoría de empresas puede estabilizar o construir esto desde una muy buena base, con anuncios, con prospección o con contenido. Esos son los principales mecanismos que nosotros tomamos, empezamos a trabajar con empresas y tienen sus particularidades. La primera es que dan resultados rápidos. Uno puede lanzar una campaña y los que ya están corriendo anuncios saben, en 1, 2, 3 días podemos tener una campaña andando. En prospección, si es que queremos hacer email en frío, podemos tener corriendo nuestra campaña en 14 15 días. En contenido, podemos empezar a generar contenido el día uno. Esto requiere tiempo, esto requiere tiempo, esto requiere tiempo y esto requiere tiempo. Entonces, por esto, estos mecanismos son muy nobles de cara a tener resultados rápidos y por eso nos gusta trabajar mucho con ellos. Y bueno, vamos a pasar a los que no pudieron acceder ayer al día uno. Vamos a pasar rápido por los desafíos que hubo en el 2025 antes de pasar a la parte dura de hoy día. Desde los tres mecanismos principales: anuncios, prospección y contenido. El desafío principal en anuncios fueron los bajos niveles de confianza y la poca efectividad de este mecanismo este año. ¿Por qué? Porque al haber más accesibilidad en todos los canales, ahora muchas personas están metiéndose a Meta, muchas personas están metiéndose a Google, tenemos más competencia y esa competencia empezó a elevar la vara de lo que tenemos que tener bien hecho para conseguir buenas reuniones y buenos cierres a partir de estos canales. Y bueno, acá está un poco rayado, pero la solución a esto es que tenemos que empezar a pensar en embudos de nutrición y de largo consumo. Ya no tenemos que dejar de pensar como en esa transacción inmediata, sino que tenemos que agregar mucho contenido de valor, tenemos que agregar eh, instancias en donde las personas empiecen a confiar en nosotros, más que solo nos vean en un anuncio y nos compren. Ese fue el problema principal de anuncio. El problema o el desafío principal del lado de la prospección este año fue las exigencias de Gmail y de Outlook empezaron a subir para no llegar a spam. Entonces cada vez lo tenemos que empezar a hacer mejor y eso implica hacer nuestro setup técnico, hacer envíos desde dominio secundario, tener múltiples casillas, enviar correo, etcétera. La solución a esto era, como les decía, hacer una configuración técnica y hacer una estrategia de adquisición en frío que me permita tener todas estas consideraciones resueltas. Y por último, el desafío principal del 2025 del lado del contenido
es que la inteligencia artificial se está desbordando y todos están generando contenido, pero estamos empezando a ver que se está comoditizando, se está volviendo un estándar generar contenido con inteligencia artificial. Y a nadie le está gustando a eso. Entonces, nuestra propuesta era usar la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos de contenido, pero no para hacerlo 100%. Y parte de eso, la solución era la generación de recursos de valor de impacto. Por ejemplo, acá lo que nosotros hicimos en el 2025 fue empezar, en vez de solo generar historias escritas con ChatGPT o con Cloud, empezáramos a generar recursos de valor que los compartíamos a través de LinkedIn. Por ejemplo, esta publicación, que era un copiloto para redactar correo en frío, tuvo 800 leads. Este era una publicación de cómo generar tu primera base de datos, 380 leads. Esta, una publicación de aprender marketing y generación de oportunidades comerciales, 250 leads. Entonces, muchas de las cosas que fuimos construyendo acá fueron hechas con inteligencia artificial, pero tenían un filtro humano que nos hacía pensar siempre en el cliente en vez de pensar en nosotros. ¿Ok? Y eso a gran escala. Chris, ¿cómo a nivel de puntos importantes del día de ayer se me escapa algo? No, todo súper claro. Ahí lo último mencionar lo que estaba hablando del tema de la generación de contenido en LinkedIn. Hay expertos que hablan de que LinkedIn es lo que fue TikTok cuando empezó hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que las personas que están recién iniciando son las personas pioneras dentro de la generación de contenido y por ende en el futuro van a ser los referentes. Así que ahí la invitación es que si todavía no están generando contenido en LinkedIn, vayan a ver, sigan a su referente, me imagino que cada industria va a tener un referente, pero intenten aportar valor desde la experiencia que ustedes tengan, que era lo que yo hablaba ayer, que no solamente por entregarle un prompt a GPT o a cualquier inteligencia artificial les va a generar un recurso que sea lo suficientemente claro y entregue valor. Acá recuerden que tienen que poner su expertise, su experiencia con la ayuda de la inteligencia artificial, les va a ayudar a generar como esta máquina generadora de contenido. Oye, y ahí un pro tip, en este momento lo que está funcionando en LinkedIn harto son los GIF, GIF de no más de 10 segundos. La primera publicación que mostraste creo que me generó como 100.000 visualizaciones. Entonces ahí a las personas que les gustan los números, hagan la cuenta sumando todo el contenido que hemos generado el último año, cuántas views hemos tenido. Buena, buena, buena. Oye, y ahora ya para cortando la parte del repaso de ayer, vamos a empezar a ver cómo, cómo conectamos estos tres esferas, estos tres ecosistemas de generación de clientes, los anuncios, la prospección y el contenido. Vamos a estar revisando los recursos que uno necesita, las métricas de éxito y cómo se ve esto en la práctica. ¿Ok? Entonces parto con anuncios y acá no me interesa centrarme en un canal en específico, por eso les puse Meta, Google, LinkedIn, porque parte del ADN que tenemos que tener es que para que nosotros podamos hacer cada vez mejores anuncios, no tenemos que ser los más expertos en las plataformas. Las plataformas cada vez son más fáciles de usar. Y Meta y Google y LinkedIn están invirtiendo millones de dólares en hacerlo más accesible. Ustedes tienen que entender el ADN marketero o de adquisición para que podamos conseguir cliente a partir de este canal. Entonces, antes de partir detallando qué es lo que necesitamos para que este canal funcione, cuáles son las métricas de éxito, quiero que entendamos este flujo, todo esto. Si se fijan, son tres puntos importantes que nosotros consideramos a la hora de hacer buenos anuncios el 2026. Primero, y voy a partir de acá, embudos directos. ¿Qué es un embudo directo? Son los más básicos, que es, vamos a ver si cae acá. Por ejemplo, este va a ser un anuncio en Meta, por ejemplo.
Esto nosotros lo llevamos a un website o a una landing page, a un sitio web que tiene un formulario en donde le explicamos nosotros qué es lo que hacemos y le decimos, mándame una propuesta, escríbeme al WhatsApp, y yo te puedo ayudar en esta manera. Eso es un embudo directo, en donde yo, a partir de un anuncio, le voy a decir a la persona, ¿quieres saber más? Anda a mi página web, esta persona te va a dejar tus datos, ese dato va a ser un lead y eso va a ser una reunión comercial, ¿ok? Este funnel nosotros lo llamamos directo porque no requiere pasos previos para llegar a una reunión, a diferencia del embudo indirecto, que más adelante lo vamos a ver, pero lo que quiero que, que se queden con este embudo directo y por qué tenemos que seguir haciendo embudos directos a pesar de que cada vez estamos en este ecosistema de menor confianza, es que los embudos directos, uno, te dan rapidez, te dan feedback rápido y te ayudan a mejorar el producto o servicio. Porque uno cuando está poniendo un anuncio y te están llegando cotizaciones o te están llegando manifestaciones de interés, uno está constantemente recibiendo, oye, me interesa esto, pero lo encuentro muy caro. Esto no me gusta, pero tengo una competencia que lo hace de esta manera. Entonces, este embudo quizás no es el que te convierte más a venta, porque lo que hablábamos ayer era, las personas dejaron de confiar tanto en este embudo, que es un anuncio y una manifestación de interés. Pero esto te va a dar información a ti, como alguien que está corriendo anuncios, que qué es lo que le gusta al mercado de tu producto, qué está valorando, cuáles son las objeciones, cuáles son las dudas, y esto te va a permitir mejorar muy rápido tu producto. Entonces, súper importante, este embudo nosotros lo ocupamos poco, pero lo ocupamos para seguir mejorando nuestros productos, ¿ok? Eso lo vamos a revisar y lo vamos a contraponer con otro tipo de embudo, que es cuando hacemos un embudo indirecto. Un embudo indirecto, ¿qué significa? Y vamos a ocupar la misma parte que estábamos escribiendo arriba. Un embudo indirecto significa un anuncio, un anuncio que a esta persona ya no lo vamos a mandar al website o a una landing page en donde le explicamos de una qué es lo que estamos haciendo. Este embudo indirecto tú lo vas a invitar a un entrenamiento, a un webinar, a un workshop, a algo en donde tú enseñes. Entonces acá tú no le estás diciendo a la persona, yo vendo este servicio, cómpramelo y agenda. Tú le estás diciendo, yo hice un recurso, yo como experto hice un recurso de valor, como les decía, un libro, un webinar, un entrenamiento, un taller, lo que sea, te lo voy a dar gratis, inscríbete acá. Entonces, ¿por qué se llama embudo indirecto? Porque no le estamos vendiendo directamente. Le estamos diciendo a la persona, inscríbete acá, acá te voy a después enseñar en un webinar o en un entrenamiento grabado, en un workshop, y acá te voy a vender. En este video o en este taller o en este webinar te voy a vender. Pero primero te voy a dar contenido gratis, 60 minutos de un workshop. Te voy a dar un taller de 15 minutos. Te voy a dar un libro, un ebook. Te voy a dar, te voy a dar antes de venderte. Entonces, ¿por qué es importante en el 2026 tener embudo indirecto? Porque sube la confianza. Sube la confianza. Quizás no va a ser el embudo más rápido, porque esto, hablando de los ciclos comerciales, no te van a comprar en un día.
no te van a comprar en 2 días, pero tú te vas a estar ganando la persona en el largo plazo. Entonces, esto empieza a conectarse con, con lo que hablamos acá, que es, este tiene baja confianza porque este es, te vendo, te vendo, te vendo. Ah, el compadre me quiere vender, no me interesa que me vendan, no me gusta esto. Pero este es más rápido y este es todo lo contrario. Este es mayor confianza porque se está dando el tiempo de explicarme, de aportarme valor, de darme un recurso, de explicarme por qué yo tengo un problema, pero este es más lento o menos rápido, menos, menos rápido. Entonces, estos dos nosotros los tenemos que empezar a complementar entre sí. Y eso es lo importante de tener diferentes tipos de embudo, que es, ya no solo te voy a vender en un primer toque, te voy a vender quizás con un 20% del presupuesto en esto, después voy a tener 40% de mi presupuesto publicitario acá, 20 acá, y el otro restante lo puedo distribuir en un webinar. Y empezamos a balancear los pros y los contras de ambos webinars, o sea, de ambos embudos. La falta de confianza con la velocidad y empezamos a tener algo que nos empieza a dar esa estabilidad del embudo y las propuestas comerciales. Entonces, para ir haciendo un resumen y una limpieza de todo lo que hablamos. ¿Por qué es importante no depender de un solo embudo? Porque eso es muy riesgoso y también hay que aprovechar la mejor parte de cada embudo. El embudo indirecto te va a dar mucha confianza, pero te va a cerrar más lento. Y el embudo directo es, te, te cuento muy clara mi propuesta, agéndala, pero las personas llegan a la reunión y te dicen, oye, ya tengo otras 4 cotizaciones, explícame por qué tú eres el correcto. Entonces, a ese tipo de reuniones le falta encuadrarla, le falta nutrirla, le falta un proceso de confianza. ¿Ok? Y ahí es donde nace este tercer embudo, que es un embudo de webinar, que a nosotros nos gusta un montón, porque es conectarnos genuinamente con la persona. Este embudo indirecto puede ser contenido grabado, puede ser un entrenamiento, un workshop, un taller. Pero el webinar genera otro tipo de conexión. Vamos a estar en vivo hablando con personas que pueden escribirnos los comentarios, que pueden hacernos preguntas, que podemos explayarnos mejor. Y acá empezamos a ganar más confianza y a posicionarnos. Más posición, posición. Porque el embudo indirecto, ustedes podrían hacer un taller con ChatGPT y leer el guión. Pero es muy difícil hacer, por ejemplo, un webinar de 2 horas hablando de un tema que no está guionado. Muchas personas se podrían caer ahí porque podrían leer un guión, pero si ustedes quieren demostrar que son los mejores haciendo esto, qué mejor que hacerlo en vivo, porque, porque tienen que empezar a improvisar, tienen que empezar a entender, oye, me hicieron esta pregunta, me generaron este cuestionamiento, hay esta objeción, me preguntaron sobre mi experiencia, me preguntaron sobre mis clientes. Y eso lleva a tu posición de experto a un siguiente nivel. Entonces, volviendo como a este mecanismo en general, combinar todos estos embudos va a ser clave para el 2026, porque cada uno tiene su pro, su contra, pero la combinación de todo esto, de hacer webinars, de hacer embudos indirectos, de hacer embudos directos, te va a empezar a dar a ti más estabilidad en la generación de prospectos. Ahí nos llegó una pregunta que estaría buena resolverla. Cris, ¿me la puedes leer, porfa? Que tengo la pantalla en otro lado. Sí, hace un rato había preguntado Rodrigo sobre cómo calmar la ansiedad de una persona a través que sea un consultor de cara a cliente. Que Por- es el 90% de los casos de las empresas que no entienden el valor de la adquisición de clientes o del marketing. Eso es.
Nosotros que hemos trabajado con clientes que venden millones de dólares, tienen el mismo cuestionamiento. Y ahí mi recomendación es, ustedes tienen que dejar de entender de que esto es aprender y a pagar una campaña. Todo lo que estamos viendo acá, y de hecho lo voy a alejar, todos estos son múltiples procesos. Entonces, todos estos procesos requieren activos como configuraciones técnicas, anuncios, webinars, prospección, bases de datos. Y si nos vamos más atrás aún, imagínense todo lo que hemos hablado. Todo esto, ustedes tienen que alejarse, si es que están vendiendo esto como un servicio, tienen que alejarse de vender esto como una campaña o de prender o apagar Google, porque ahí empezamos a competir con todas las personas que saben Google, que son millones ahora. Entonces, ustedes no quieren competir con la agencia que cobra el más barato, que está administrada quizás por un chico que recién está saliendo del colegio, porque ahora hay chicos que se comen un curso de Google, de Meta, y pueden implementar campañas. Pero para sacar la discusión de la presión, ustedes tienen que ser muy claros con la expectativa. Esto puede empezar a dar resultados desde la semana 5. Esto vamos a trabajar en construir las primeras 3 semanas o las primeras 4 semanas. Entonces, cuando atacamos esa parte, primero de una forma estratégica y después desde lo táctico, dejamos de discutir solo lo táctico que es, oye, la campaña no me funcionó. Es equipo tranquilo, tenemos toda esta parte que ya construimos, vamos a empezar a ver resultados o a optimizar desde la semana 3, desde la semana 4. ¿Ok? Bueno, ahí hay una pregunta para una agencia de publicidad. ¿Esto aplica? Buena pregunta. Y todo el rato, si al final esto, el fundamento de todo esto es cómo generamos clientes para negocios que les vendan empresas. Entonces, sea una agencia de marketing, de publicidad, sea un software, sea un negocio de servicios que probó anuncios, no le funcionó, después probó prospección, no le funcionó. Todo esto ustedes pueden ver cómo instalarlo en su empresa, también con las incidencias que existen en su empresa. Si su empresa es más enfocada a mercados internacionales, es diferente aplicarlo a solo un mercado nacional. Bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero la respuesta es que sí, y eso es lo que tienen que empezar a aprovechar. Que yo no les estoy enseñando cómo aprender y apagar una campaña de Facebook. Para eso tienen internet lleno, tienen YouTube. Si ponen curso de Facebook gratuito o de Meta Ads gratuito, les van a salir 1 millón de cursos gratis. Nosotros les estamos mostrando qué sistema hemos probado con empresas que venden muchos millones de dólares y con empresas que recién están partiendo, que son los que generan mayores resultados. Y esto es más como, primero tenemos que entender cómo se ve el panorama grande y después tenemos que ir achicándonos e ir metiéndonos en la operación técnica. ¿Ok? Bueno, y ahí la última pregunta de Bárbara. ¿Qué está dando más resultados, Meta o Google, para vender servicios de tecnología? Considerando estratégicamente partir por uno. Buena pregunta. Y como la gran mayoría de respuestas en marketing y en growth, depende. Esa es la respuesta que aplica en el 95% de los casos. Depende. Depende de cómo, de qué tipo de tecnología, de si es que el comprador que está buscando su solución es un comprador que decide más por precio, decide más por forma, si es que es un comprador o es un mercado que ya tiene clara la solución, por ejemplo, y este ejemplo lo conversábamos el otro día en una consultoría. Si es que yo estoy buscando un proveedor de tecnología, yo quiero confiar en esa persona, conocerla, que me demuestre que ha hecho, que me demuestre que él es la persona que me va a acompañar quizás los próximos 2, 3 años. Si estoy buscando un proveedor de alguien que me ponga una reja para mi casa, quizás no necesito tanta historia, tanto esfuerzo, tanta nutrición. Necesito que la persona me ponga la reja y me la ponga bien. Y quizás lo más barata posible. Entonces, para ese tipo de negocios, que son más de transacción rápida, a nosotros nos encanta Google, porque es negocio de rejas en Chile. Busco el que tenga eh,
el que esté mejor posicionado y el que me resuelva el problema más rápido y termino decidiendo por rapidez y costo. Ahora, yo no decido mi proveedor por una decisión rápida del estilo, lo quiero hacer rápido y idealmente lo que me cueste menos. Entonces, en ese tipo de escenario, en donde tenemos más puntos de nutrición, en donde tenemos que hacer o demostrar que tenemos más oportunidades de resolver ese problema con nuestra empresa, a nosotros nos encanta Meta porque te permite ponerle cara a tu empresa, te permite correr anuncios con personas, te permite explicar por qué tú eres la persona más indicada, te permite hacer anuncios de nutrición, te permite hacer anuncios de conversión. Eso, ustedes me podrán decir sí, pero lo podemos hacer también en nuestra landing page y empezar a subir video a nuestra landing page. Y la respuesta es que sí, también, pero ustedes tienen que entender primero la naturaleza fuerte de su negocio, si es que es una búsqueda impulsiva o es una búsqueda que nosotros tenemos que aparecer y empezar a generar valor, que en ese caso yo me inclinaría por Meta. ¿Ok? Oye, equipo, vamos a seguir con la parte de anuncios. ¿Qué tenemos que tener el 2026? 2026, acá me faltó, para que esto funcione. Primero tenemos que hacer la configuración técnica de esto. Configuración técnica de la API de conversiones, del pixel y del embudo. Todo esto, para que funcione bien, para que nuestras campañas en costo-eficiencia estén andando de forma correcta, tenemos que hacer una configuración técnica previa. Entonces yo no es que me ponga a hacer anuncios mañana y diga ya, voy a aprender una campaña de tráfico, una campaña de lo que sea. Las campañas que mejor funcionan en Meta y en Google son las campañas que están orientadas a conversión. Y esto se los dejo como pro tip. Conversión. Funcionan mejor que el 95% de los otros objetivos de campaña. Y por eso no nos estamos metiendo en la profundidad de cómo hacer Meta o Google Ads. Pero la campaña de conversión, esto es un anuncio, ya sea en Meta o en Google, este en nuestro sitio web. Todas las campañas de conversión obedecen a que nosotros le decimos a la plataforma que tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Puede ser rellenar un formulario, puede ser rellenar un formulario, puede ser una llamada telefónica. Entonces, cuando pase este evento, no están viendo. Cuando pase este evento, por ejemplo, nosotros le decimos, Meta, lo hiciste bien. Lo hiciste bien y te voy a devolver un evento. Eso es un evento de conversión. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer siempre optimizar para eventos de conversión en vez de tráfico y lo que sea? Porque uno cuando optimiza, por ejemplo, para tráfico, le estamos diciendo a Meta, manda la mayor cantidad de personas acá. Ese es tu éxito. ¿Nos sirve eso? ¿Nos sirve que más personas lleguen a nuestra página web? No mucho, no sabemos qué pasa ahí. Si es que convierten, si es que son buenas, si es que son calificadas, no nos sirve mucho. Pero cuando le decimos a Meta, quiero que tu éxito sea cuando la persona me mande una cotización o me mande una manifestación de interés o un WhatsApp o lo que sea, le devolvemos a, a Meta, lo hiciste bien solo cuando me llegó a mí la propuesta, no cuando me visitaron el sitio web. Entonces, por eso, ustedes quédense que siempre van a querer hacer campañas de conversión para que estemos contando cuántos leads nos van llegando, o cuántas reuniones, o cuántas ventas, no cuántas visitas al sitio, no que cliquearon mi anuncio, eso es lo de menos, ¿ok? Entonces, después de ese repaso en un minuto de qué son las campañas de conversión, vamos a entender que para optimizar por campañas de conversión, ustedes tienen que tener la configuración técnica bien hecha. Y para que tengan la configuración técnica bien hecha, tienen que instalar la API de conversiones, el pixel y hacer un buen setup de estos embudos. De este. No es difícil, pero tienen que entender cómo hacerlo en el paso a paso para que no estemos perdiendo dinero haciendo anuncios. ¿Ok? Y aparte de esa configuración técnica, antes de hacer cualquier tipo de anuncio, tenemos que tener nuestros activos de conversión.
que primero es un buen anuncio o múltiples anuncios buenos, un buen video de venta, buenas landing page y después un espacio en donde puedan gestionar toda esa demanda y esos leads que van llegando. Esto nosotros lo llamamos activos de conversión porque son las formas en que va a depender qué tan bien les vaya o no en la campaña, para ver si es que existe una manifestación de interés de un prospecto. Tienen que tener un anuncio, tienen que tener un video de venta y landing page que expliquen sus productos. De otra manera, si es que tenemos un mal anuncio, hay menos posibilidades de que tengamos éxito. O si es que no tenemos la landing page y mandamos todo el tráfico a nuestro sitio web en general, bajamos las posibilidades de que nos lleguen más demandas. Entonces, esto tenemos que tenerlo solucionado antes de hacer campaña. Y después ustedes me dirán, oye, Luke, ya tengo prendido, ya tengo anuncios, ya tengo una landing page, pero quiero mejorar la calidad de mis reuniones. Y acá es donde vienen los activos de nutrición, que es más que solo decirle a la persona, yo tengo un servicio, cómprame acá. Nosotros le vamos a decir a la persona, tengo un servicio, cómpralo acá o agenda una reunión acá, pero yo entre medio te voy a hacer anuncios de remarketing en donde voy a estar nutriéndote, donde te voy a estar enseñando. Tengo una serie de blogs o de videos en donde te voy a decir por qué esto es tan importante o por qué yo soy la mejor persona para resolver este problema. Voy a hacer webinars para explicarte en vivo por qué yo soy la mejor persona para resolver el problema que tú tienes. Entonces, esto te va a ayudar a mejorar la calidad, ¿va? Mejorar la calidad. Y después, una vez ya tengamos todo esto configurado, construido, si se fijan, ni siquiera hemos partido, ni siquiera le hemos puesto on a la campaña. Pero necesitábamos todo esto previamente para hacer la campaña bien y tener resultados. Ni siquiera hemos hablado de la campaña, ni siquiera hemos hablado de Meta o de Google. Necesitábamos esto previamente. Y eso es donde fallan todos, porque todos piensan el éxito de Meta o de Google está en la plataforma y el 80% del éxito está fuera de la plataforma. Esto es una instalación fuera, esto es una instalación fuera, fuera. Todo esto no se hace en Meta ni en Google, todo esto no se hace ni en Meta ni en Google, pero todo esto necesitamos para generar venta a través de Meta y Google. Entonces, tengan cuidado cuando ustedes crean que contratando una agencia que recién está partiendo en Google les van a solucionar el problema. Porque por lo general las agencias no se encargan de esto, ni esto, ni esto. ¿Ok? Chris, ¿cómo vais viendo todo? ¿Cómo van los comentarios? ¿Hay preguntas, dudas? Sí, ahí voy resolviendo las preguntas que van saliendo. Hay una que pasamos hace un poco que estaba relacionado al cómo posicionarnos en LinkedIn, como qué tan recomendable es hacer publicidad B2B en LinkedIn. ¿Qué opinas tú ahí al respecto? LinkedIn por lejos es la plataforma más cara para hacer publicidad y la más difícil. Entonces, depende mucho de tu negocio. Si tú me dices, mi cliente ideal no está en Meta y no está en Google y está solo en LinkedIn, me lo empezaría a cuestionar, pero LinkedIn Ads siempre traten de dejarlo al final de su ecuación de canales digitales de pago, porque es por lejos lo más caro, por lejos lo que más cuesta que dé resultado. Y muchas empresas que entienden cómo hacer esto lo hacen como en una estrategia de canales generales. Ellos no meten todo su presupuesto en LinkedIn. Meten quizás su 5%, su 10% del presupuesto total y lo usan solo para remarketing. Entonces, en el 99% de los casos, yo voy a decir, partamos por Meta Google y para la empresa que por alguna razón tiene que estar solo en LinkedIn, ahí yo diría, bueno, esto mismo, estos activos necesarios, igualmente son necesarios para aprender LinkedIn, Meta o Google, porque LinkedIn tiene una API de conversiones, tiene un pixel y hay que hacer un embudo.
Es lo mismo para todos los canales, si se fijan. Y bueno, esa es mi opinión de LinkedIn, las veces que hemos trabajado con empresas. Y por lo general, fíjense en las empresas que promocionan en LinkedIn. Son empresas que suelen ser medianas grandes, que tienen más de 500 personas trabajando, más de 200 personas trabajando. Estoy hablando generalidad, obviamente. ¿Va a aparecer una agencia publicitándose que tiene 10 personas? Sí, pero son por lo general empresas que tienen una espalda financiera y de marketing más grande para gastar más en ese tipo de canales. 100% de acuerdo. Bueno, oye, entonces, para ir cerrando la parte de anuncios que nos queda prospección y contenido, fijémonos en las métricas de éxito, porque ustedes van a decir, oye, ya, Luke, construí los activos, estoy corriendo estos tres tipos de embudo, o partí por uno, que está bien, partí, por ejemplo, embudo directo y me está funcionando, pero no me están cerrando. Ahí yo después prendería embudo indirecto. Y ahora, no sé, embudo indirecto o un webinar. Estos dos funcionan también excelente. Embudo directo con webinar. Porque ustedes con el embudo directo van a estar generando reuniones que no les van a cerrar por lo general si es que compiten en un mercado que hay muchos proveedores. Pero con los webinars les van a decir a las personas, oye, anda a escucharme 60 minutos al webinar que voy a hacer la próxima semana. Y ahí van a conocerlo y van a empezar, y ya no van a ser dos puntos de contacto que fue el anuncio y la reunión que tuvieron en este embudo directo, va a ser la reunión que tuvieron con esa persona, el anuncio y 60 minutos de contenido en vivo que van a estar hablando de esa problemática. Entonces, estos dos funcionan muy bien y vamos a las métricas de éxito. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Primero, tenemos que ir analizando, obviamente, cuántos leads calificados nos están entrando por cada embudo que prendemos, número de reuniones por embudo, número de propuestas comerciales calificadas y al final lo que ustedes se van a estar fijando más es cuánto estoy invirtiendo en anuncios y cuánto me está retornando. Eso es lo que estamos mirando todo el tiempo en marketing y en ventas y en growth, llámenlo como sea. ¿Cuánto me costó adquirir un cliente? ¿Cuánto me está retornando ese cliente? Hago la matemática, me sale positiva, me sale negativa, ok, ¿funciona o no funciona? ¿Ok? Chris, algún punto más que agregar a anuncio? Creería que no. Dentro de todo lo que hemos revisado, ahí quizás estaría bueno preguntarle al chat si es que ustedes ya están corriendo algún tipo de canal, entender cuál le ha funcionado, cuál han experimentado. Sería bueno también conocer a las personas que están acá, cómo lo han visto ustedes dentro de sus propias empresas. Bueno, sí, ahí dejen como también sus inquietudes, sus preguntas, cómo lo ha tratado el mundo de los anuncios. Sabemos que en Latinoamérica muchas empresas tienen miedo de gastar dinero en publicidad, porque las veces que lo han probado les ha ido mal, pero estaría muy bueno entender qué le ha funcionado, qué no le ha funcionado, para que también al final de la sesión les podamos responder esas preguntas y podamos entender por qué no le ha funcionado tan bien y qué pueden empezar a hacer para mejorar. Oye, vamos a seguir con el segundo mecanismo, que es el mecanismo de prospección. Este, este es un poco más ligero, porque prospección o adquisición en frío tenemos dos formas de hacerlo. Y hay una tercera, pero que no quise poner acá, porque sé que en Latinoamérica es mucho más difícil que en otros mercados, que son las llamadas en frío, no las coloqué acá. Coloqué lo que mejor resultado nos está dando a nosotros, que es el email en frío y LinkedIn en frío. Acá lo mismo, como conversamos ayer, email en frío, para empezar a hacerlo como un mecanismo de adquisición de clientes, tenemos que entender que tiene un protocolo técnico para no hacer envíos desde nuestras casillas principales, que es si es que tu dominio es miagencia.com, tu dominio, o sea, tu email en frío no tienen que salir a través de miagencia.com, tienen que salir a través de un dominio secundario que puede ser
mi agencia b2b.com, mi agencia marketing.com. Entonces, esto también requiere lo mismo que una configuración técnica. Tenemos que definir a quién queremos apuntar, cuál es nuestro cliente ideal y quiénes son los tomadores de decisiones de esos clientes ideales. Tenemos que construir nuestras bases de datos y tenemos que armar mensajes de alta conversión para que esos emails en frío no suenen como una presentación de nuestro servicio. Esto es el típico. Oye, nuestra empresa tiene 20 años de experiencia, somos los más reconocidos de nuestro mercado. A nadie le interesa ese mensaje. Tenemos que hacer mensajes más personalizados, mensajes que ataquen a los dolores de las personas, mensajes que conecten con el momento en el que está ese tomador de decisión. Entonces, acá, en la parte de mensaje, ustedes van a tener diferentes ángulos de entrada. Quizá un ángulo es la problemática uno. Otro ángulo es hablar más de la solución y el otro es de una demo gratis. Entonces, cuando empezamos a hacer mensajes desde diferentes ángulos de venta, ustedes se van a dar cuenta cuál es el ángulo que más funciona y el que tiene mejores resultados. Y bueno, acá algunas plataformas de utilidad, Smartlead, Smartlead para hacer envíos, Apollo para bases de datos, A-Reach, se llama así, A-Reach para hacer contactabilidad en LinkedIn en frío. Y acá, esta nos encanta, Loom, porque te permite, te permite hacer videos customizados, personalizados, grabarlo y enviárselo a las personas. Entonces, usted, con lo que hablamos ayer, hablamos muchísimo de que las personas ya están aburridas de los esfuerzos de prospección genéricos. Entonces, si es que nos tomamos 1 o 2 minutos para mandarle un video personalizado a un tomador de decisión, al menos vamos a conectar con esa persona y va a valorar que estamos haciendo algo personalizado. Y se genera un círculo virtuoso entre LinkedIn en frío, email en frío y LinkedIn en frío, porque ustedes van a estar mandando un volumen grande acá y por acá van a estar personalizando los contactos. Entonces se genera una instancia bien virtuosa en donde acá pueden llegar a muchas personas, acá y acá pueden conectar y empezar a hablar en el día a día con personas que también son parte de su cliente ideal. Chris, algo que tú que has estado corriendo hartas campañas de email en frío este año, algo que agregar relacionado a estos dos mecanismos internos, email y LinkedIn. Yo creo que acá hay una buena instancia y una buena práctica que se hace, que de repente nosotros podemos generar campañas que no son tan en frío. Y ahí es netamente combinando ambas herramientas que tú dijiste, que primero es correr una campaña de conexión en LinkedIn y luego correr una campaña de email, entre comillas, un poco más tibio a través de Smartlead. Y acá viene un porqué. Y es porque cuando nosotros nos acercamos a una persona sin que nos conozca, siempre, 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 la recepción va a ser ¿qué me quiere vender? Entonces, cuando ya tenemos algo en común, que es al menos una conexión en una plataforma, yo puedo entrar con un icebreaker que es como un mensaje de entrada mucho más cercano. Entonces, acá el mensaje de entrada puede ser, hola Luke, como ya somos, no sé, pues tenemos una conexión en común en LinkedIn y ahí empezamos el relato hacia adelante. Entonces, traten de no solamente quedarse con que el canal es en frío, sino que acá como el cómo nosotros vamos estructurando esto también hace referencia a a la efectividad que tenga este canal. Entonces, solamente por poner una campaña corriendo de conexión, yo les aseguro que les va a mejorar las tasas de respuesta en sus correos en frío. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, que quizás lo vamos a conectar
con lo que viene a continuación, que es el tema del contenido. En LinkedIn hay una sección que después, si quieren, les puedo mandar un video de cómo extraer la base que tienen ustedes de datos desde sus contactos en LinkedIn, que esa información es de ustedes. Si ustedes tienen 100 contactos en LinkedIn, pueden extraer esa información directamente de la fuente de datos. Tienen que hacer una solicitud, pero a lo que quiero ir es que nuevamente, ustedes al generar este músculo de conexión, ustedes ya pueden empezar a estructurar sus bases de datos de una forma mucho más customizada, que finalmente, ¿en qué va a terminar? En que les respondan. Este es el objetivo de tener o una campaña de email en frío o de LinkedIn en frío, es buscar una respuesta. Puede ser una respuesta positiva, que es la que a todos nos gustaría, que es generar una instancia para conversar con una persona, o puede ser una respuesta negativa, que eso también habla de que la persona no está preparada en ese momento para conversar con ustedes. Y algo que me está funcionando ahora un montón a la hora de generar como estas respuestas negativas es todas las personas que me responden que no están interesadas, busco alguna recomendación interna, porque por lo general las personas que no están interesadas son las que cambiaron de rol dentro de una empresa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos esa conexión con la persona que hizo la continuidad del trabajo de la persona que yo debería contactar, que es mi buyer persona, ahí se genera este círculo virtuoso que al final lo que uno hace es buscar una recomendación para iniciar una conversación. Bueno, totalmente. Y parte de ese esfuerzo que vamos a estar haciendo de nosotros ir a tocar puertas a los tomadores de decisiones, nosotros vamos a empezar a evaluarlo, que es cuántos contactos diarios estamos haciendo, cuántas personas estamos contactando con nuestro email en frío, cuántas de esas personas nos están respondiendo positivamente, cuántos agendamientos nos están llegando por email en frío y cuántos por LinkedIn en frío. Y después vamos a hacer un mismo ejercicio que es inversión versus retorno. ¿Cuánto invertimos en las plataformas de prospección? Esta, que no son caras. ¿Cuánto invertimos en datos? ¿Cuánto invertimos en enviar, en tiempo? ¿Y cuánto nos retornó? Entonces, esto es el análisis que nosotros vamos a estar haciendo siempre cuando estamos mirando mecanismos de adquisición de clientes. Es cuál es el mecanismo que menor costo me sale, es decir, el que menos le tengo que invertir para captar un cliente que me dé un cierto determinado monto. Entonces, después vamos a estar evaluando, oye, anuncios me sale $100 traer un cliente, prospección me sale después de sumar todo $89. Entonces ahí uno va teniendo canales favoritos que le va a querer meter más dinero a prospección, en ese caso, o después se pueden dar cuenta, por anuncio cierro un cliente de $1.000, pero por prospección cierro un cliente de $5.000. Ah, mira, quizás me puedo permitir gastar 5 veces más en prospección por esa matemática. Y pasa, porque en anuncio hay un tipo de cliente y prospección te llega a otro tipo de cliente. ¿Ok? Bien, vamos a pasar equipo al tercer mecanismo, que es el mecanismo del contenido. Y acá, si se fijan, es mucho más fácil lo que vamos a estar revisando. Son dos submecanismos que son recursos de valor, lo que en marketing se llama lead magnet. Nosotros tratamos siempre de llevar al español la terminología anglosajona. Cuando ustedes le digan que un lead magnet es un recurso de valor que ustedes construyeron para que una persona te manifieste un interés que tiene que resolver un problema. Entonces, esto puede ser un, un documento, esto puede ser un GPT, esto puede ser una biblioteca digital, un video, una plantilla, una plantilla, puede ser una calculadora,
son recursos que las personas te van a querer pedir porque les interesa, porque tienen un problema que ese recurso lo soluciona. Y como les decíamos, estamos en este periodo de inteligencia artificial que, que es una locura, que el contenido que se está generando con inteligencia artificial es verdaderamente una locura el volumen. Pero volumen no significa calidad y volumen no necesariamente significa resultado. Entonces, por eso nosotros vamos a tener algunos agentes de inteligencia artificial que nos van a ayudar a construir esos recursos de valor, que nos pueden ayudar a construir una calculadora, una plantilla, un documento, etcétera. Esta máquina de contenido, nuestro lugar favorito de distribución es LinkedIn, porque en LinkedIn se genera algo que en otros canales todavía no, o que ya pasó, que fue que en LinkedIn hay más personas que ven contenido que personas que generan contenido. Entonces, si ustedes son buenos generadores de buenos recursos de valor, muchas personas les van a pedir contenido porque hay pocas personas que generan ese contenido. Entonces, los recursos necesarios para comenzar esto es tener nuestro offering completo, es decir, tener muy claro a quién le vendemos, cómo le vendemos, cuáles son los dolores, cuáles son las soluciones, cuáles son nuestras ofertas de servicio, tener eso completo en un documento y a partir de eso vamos a ir generando nuestros agentes, que son agentes que nos permiten redactar rápido, que nos permiten construir, que nos permiten hacer documentos, etcétera. Acá yo puse agente de redacción, pero hay otros agentes como los de construcción de lead magnet, los de diseño y cualquier tipo de inteligencia artificial que te ayude a construir este recurso de valor más rápido. ¿Ok? Y bueno, métricas de éxito para ver si es que esto nos está funcionando, a cuántas personas estamos alcanzando, que son el número de impresiones, cuántos comentarios o leads estamos sacando a partir de eso y el número de reuniones que se están generando a partir de este canal. Entonces, después vamos a hacer lo mismo. Acá nos faltó una que es impresión versus retorno. Va a llegar un momento en donde implementamos todo esto, implementamos anuncios, prospección y contenido, que si los vemos desde arriba no son, esto no es mecánica cuántica, no estamos lanzando un cohete a la luna. Estamos haciendo una buena configuración de los canales, viendo cuál es el que mejor resultado nos da y después centrándonos en el que mejor resultados traiga. Y parte de eso es lo que definimos nosotros como un ecosistema de adquisición de demanda, en donde nosotros vamos a estar validando cuáles son los que tienen mejores resultados y muchos mecanismos se van a empezar a complementar. Por ejemplo, hay personas que a nosotros nos ven en LinkedIn y después nos ven en anuncios y nos dicen, ah, estos son los chicos de LinkedIn. O nos ven en anuncios y después les llega un email de prospección de nosotros. Y dicen, ah, pero si a estos chicos de Club los conozco. Entonces, cuando empiezan a llegar a ese punto, ustedes pueden decir que tienen un ecosistema de generación, de adquisición de clientes que funciona y empieza a generar esta estabilidad que hablamos al principio. Al principio. Y ahí Eugenio nos pregunta, en su experiencia, ¿cuál tiene mejor resultados, anuncios, prospección o contenido? Y parte de la respuesta, nuevamente, depende de tu negocio, pero para responderte, yo creo que cada uno tiene pros y contras. Anuncios es muy rápido, pero uno está invirtiendo dinero y para personas que no les gusta invertir o arriesgar tanto, anuncio puede ser un mecanismo más riesgoso para su negocio. A nosotros nos encanta porque donde somos equipos ligeros, podemos hacer funcionar un embudo en 2 días y que tú tengas reunión en 2 días. Pero hacer contenido quizás te puede costar 10 días, 20 días que funcione, 15 días que funcione, 30 días que funcione. Entonces también ahí hay que nivelar como cuánto riesgo hay que ponderar entre inversión que uno va a querer hacer, ya sea en tiempo o en dinero, y también las expectativas que uno tiene del otro lado. Prospección
funciona muy bien para personas que tienen ofertas muy buenas, productos muy buenos, un software único, una agencia que te permite eh, posicionar algo desde una forma muy virtuosa o única o barata o rápida. Entonces, prospección por lo general es cuando tenemos muy claro quién es nuestro cliente ideal, quién es la persona que nos compra. Anuncio, hay que saber hacerlo bien, configurarlo bien, y en el 95% de los casos va a funcionar, porque le estamos poniendo a la persona en su cara que tiene un problema y que puede consumirte. Y ahí hay diferentes tipos de embudo. Ahí hay que ver también con cuál embudo vamos a partir, con un embudo más directo, indirecto, etcétera. Y la parte del contenido, yo creo que es más universal y me gustaría saber la opinión de Chris, cómo lo ha visto este año desde LinkedIn, pero es un mecanismo que te ayuda a que tú te posiciones en el mediano o largo plazo, pero si es que vamos a hacer un ejercicio, me dicen, Luke, hay que sacar 100 reuniones este mes en Growth Club. Si es que no sacamos esas 100 reuniones y no tienen ningún mecanismo construido, se elimina Growth Club. Yo no sé si escogería contenido como el único mecanismo, quizás lo escogería como mecanismo complementario, pero el contenido depende de otra persona, depende que otra persona quiera tu contenido. El anuncio, si es que uno es una buena persona para hacer un anuncio, para construir el embudo, etcétera, te van a llegar reuniones. Entonces, bueno, Chris, te escucho ahí. ¿Cómo lo has visto tú desde el lado del contenido y de la prospección? Para generar contenido, yo creo que uno tiene que tener una mentalidad de que esto no va a funcionar rápido, sino que va a funcionar a largo plazo. Entonces, cuando uno está buscando tener esa recompensa inmediata a través del contenido, lo más probable es que pase, que es lo que le pasa al 90% de las personas, es que se frustren al ver que ninguna persona reacciona, ninguna persona comparte, ninguna persona comenta, ninguna persona genera esa interacción que uno está buscando. Y ahí, al final, lo que uno tiene que hacer es seguir. Quizás puede sonar muy repetitivo este consejo, pero la constancia es lo que les da al final ese posicionamiento. Yo llevo un año, de hecho empecé el año pasado, en noviembre del año pasado, a finales de noviembre, a generar contenido en LinkedIn. Y ayer, Luke, tú hacías, creo que ahí está en uno de los ejemplos, que es, he tenido contenidos muy virales, sí, contenidos sobre las 100.000 impresiones, que eso es un montón en LinkedIn, y he tenido contenidos que llegan a 500 personas. ¿Qué depende que un contenido sea más relevante que otro? Al final, yo no tengo la receta perfecta, pero lo que a mí me ha funcionado es generar valor, compartir cosas que sean accionables. A mí los GPTs, cada vez que yo subo un lead magnet de un GPT, la gente se lo pelea. ¿Y por qué? Porque anda buscando esa recompensa rápido, que es cómo yo obtengo el mayor, de forma rápida, el valor que estoy solicitando, es a través de tener eso tangible. Esos GPT han pasado desde GPT estrategas, desde GPTs que ayudan a escribir estos correos en fríos, que te ayudan a evaluar cómo está tu área o tus campañas de outbound. Entonces son lead magnet muy específicos. Y también, por el otro lado, he generado un contenido que es más amplio, un poco más estratégico y no tiene esa repercusión, pero al final ese contenido yo lo genero porque también me ayuda a mí en el largo plazo a posicionarme como un experto en lo que estoy hablando, que son objetivos diferentes y por eso uno tiene que tener muy bien definido cuál es su estrategia de contenido. Y ahí, como para conectarlo con la pregunta que había hecho hace un rato Eugenio, yo creo que contenido se bloquea en función de que tu negocio ya esté funcionando. Si tu negocio no está funcionando, yo ni siquiera me metería a hacer contenido. Hay personas que lo que hacen es construir en público, que van mostrando lo bueno y lo malo de sus negocios, pero al final si estamos acá es porque queremos generar reuniones, Sí, y no ahí por para otra cosa. especificar también, Chris, estamos hablando de contenido en específico en LinkedIn. Hay personas que generan, por ejemplo, contenido en TikTok, contenido en Instagram, que quizás puede ser muy bueno para, para dar o para conseguir esa viralidad, pero también pasa por lo mismo. Eh, Construir una buena marca personal o generar contenido desde ese ángulo no se construye en pocos días. Se construye haciendo mucho esfuerzo del lado operativo, generando ese contenido.
Y a diferencia de eso es lo que pasa cuando el contenido orgánico empieza a competir con el anuncio. El anuncio, si es que uno lo implementa bien, va a llegar a la persona. El contenido puede ser un contenido muy bueno, pero quizás si es que lo angulamos o no somos buenos generando ese contenido, no va a llegar a la persona. Entonces, uno depende 100% de nosotros, el otro depende 75% de nosotros y 25% de un parámetro de si es que la plataforma considera que es un buen contenido o no. Oye, equipo, vamos a ver cómo se ve esto en el viaje de compra. Imagínense que tenemos 100 días para vender nuestro producto o servicio y tenemos estos tres mecanismos. ¿Cómo se termina viendo? Es que nosotros vamos a hacer en una primera parte más exigente en el mecanismo de anuncios por todo lo que venimos conversando y en el mecanismo de prospección, porque es una forma muy rápida y noble de que las personas conozcan nuestro servicio, nuestro producto. Entonces, si es que tuviésemos que dividir esto en tres etapas, uno, dos, la etapa uno, vamos a querer ser más fuertes en anuncios y en prospección porque son los mecanismos que más rápido nos van a dar respuesta. Después, hay mecanismos de nutrición que vamos a querer implementar, como por ejemplo los webinars, como por ejemplo las secuencias de nutrición, que esto nos van a ayudar a que las personas conviertan. Después, lo mismo en prospección. Van a haber instancia en donde la prospección o se va a agendar la reunión, no se va a agendar netamente porque le decimos mi producto es este, llevamos 20 años en el mercado, te puedo agendar una reunión. Por lo general, los mejores mecanismos de prospección están angulados como dar una auditoría gratuita, enviarle un recurso de valor, etcétera. Entonces acá nuevamente vamos a querer tener reuniones, vamos a querer empezar a nutrir a esta persona desde nuestra estrategia. El contenido va a empezar, o desde nuestra perspectiva, va a empezar a ser más valorado en una etapa de nutrición largo plazo. Entonces, el protagonismo, si es que lo tuviésemos que dividir en tres fases, de los anuncios y la prospección, está muy bueno que lo pongamos en una primera etapa. El protagonismo del contenido y de la nutrición lo dejamos para una segunda y tercera etapa. Y anuncios, por lo general, es dependiendo del embudo que definamos. Porque acá hablamos del embudo directo. El embudo directo es por lo general lo mejor para meter reuniones, pero no para cerrar clientes. Para cerrar clientes necesitamos embudo indirecto, webinars, nutrición. Entonces, el anuncio ustedes lo van a querer manejar en todo este ciclo, pero desde diferentes ángulos. La prospección está mucho más enfocada en una primera etapa, no tanto en una etapa de nutrición, y el contenido va a tomar más protagonismo después de la primera etapa de descubrimiento, más para la etapa de nutrición y de valor. ¿Cómo, cómo lo ves desde el lado de la experiencia tuya, Chris, esto? ¿Cómo conectan estos tres canales desde tu lado práctico? Está súper bien explicado ahí. De hecho, es un poco lo que nosotros hacemos. Que cuando queremos validar rápido, activamos un funnel a través de anuncios directos. Cuando ya hay cierta validación de un producto, pasamos a una segunda etapa, que es el indirecto, que es justamente como este tipo de webinar donde aportamos un poco más de valor. Y la prospección en frío, ahí yo hago un doble clic, que es un mecanismo que al final hay empresas que son grandes que solamente se apalancan en un solo mecanismo, que es email en frío. Hay otras que se apalancan 100% en llamadas en frío. Pero acá lo que quiero que ustedes también se queden es que lo importante es que cuando ustedes logran entender el cómo funciona el canal por atrás, ustedes van a empezar a entender qué tipo de acciones tienen que hacer para que ese canal empiece a crecer. Tienen que iterar más los mensajes, tienen que construir mejor su buyer persona, o tienen que definir muy bien su cliente ideal, o tienen que extraer más información, o en definitiva se tienen que expandir a otros mercados, como por ejemplo hay una persona que
solamente vende en Chile, pero quiere abrir mercado en México, si es que yo quisiera, si es que yo estuviera en esa posición, mandaría o crearía una campaña de email en frío para ver esa demanda antes de montar toda la operación en otro país. Entonces, estos tres puntos que son anuncios, prospección y contenido, al final no es solo uno, sino que es cómo los conectamos los tres en medida en la que se encuentra el negocio. Hay negocios que están más maduros, hay empresas que tienen 20, 30, 40 años, que a nivel de producto, el producto ya lo tienen súper validado. Solo lo que necesitan es saber llegar a estas personas correctas. Y ahí podemos utilizar el mecanismo de anuncios, con una buena creatividad, bien perfilado, como lo comentábamos ayer, desde el ángulo, desde el guión, hasta el generar ese contenido de nutrición que al final si uno ya tiene años en el mercado y el producto ya está validado, uno puede hablar desde la autoridad. Entonces ahí me imagino que a más de alguno le ha salido la publicidad que tiene HubSpot corriendo infinitamente en LinkedIn. ¿Y por qué? Porque ellos ya se pueden dar el lujo de hacer campañas que al final sean de búsqueda de prospectos a través del lead magnet. Entonces también vean qué es lo que están haciendo los referentes, cómo lo pueden llevar internamente a su empresa. Y acá lo importante es que tienen que empezar. Eso es lo importante. Sí, totalmente. La ejecución le gana a cualquier otra cosa y ahí es un muy buen cierre, Chris, porque nos permite saltar a una invitación que le tenemos al equipo que está presente, que es un programa que vamos a estar lanzando el 15 de diciembre, que se llama Acelera. Acelera es un programa en vivo que busca construir esto junto a ustedes, todo lo que hablamos estos 2 días de webinar, lo vamos a estar implementando en vivo, los tres mecanismos a la perfección, desde la configuración hasta los mecanismos de anuncio, de prospección y de contenido. Y parte de eso es que el desafío más grande que tienen los fundadores, los líderes comerciales, es el paso a paso necesario para que esto funcione. Nosotros venimos implementando esto los últimos 10 años con diferentes tipos de empresas, con agencias, con software, con negocios de servicios, y ya tenemos masterizado un proceso que sabemos que se puede implementar entre 3 a 4 semanas para que ustedes ya estén viendo resultados de un mes y dejemos de depender de terceros y empecemos a construir esto como un activo interno de su compañía. Y gran parte del desafío del 2026, nosotros tuvimos el 2025 un máster en prospección, en adquisición en frío, y ese máster nos dejó muy en claro de que hay muy buenos productos, muy buenos servicios, muy buen talento en Latinoamérica, que está fallando no en el producto, no en el servicio, están fallando en cómo atraer más clientes y hacerlo bien. Y eso es la palanca que si nosotros logramos destrabar, su empresa, sus negocios o la empresa en la que trabajan pueden llegar lejísimos. Entonces, Chris le va a estar dejando un link ahora en la caja de comentarios de una postulación a este programa, a esta preventa. Este programa, como les decíamos, dura 5 semanas en vivo, tiene contenido grabado de los tres mecanismos de anuncio, de prospección y de contenido. Tiene talleres en vivo, sesiones de consulta y el objetivo de este gran programa es que terminemos con este sistema completamente construido, que es esto. Que terminemos con todo este mapa que vimos de ecosistemas de adquisición, vamos a tenerlo construido. Entonces, vamos a repasar vamos a repasar las primeras semanas. Estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia de adquisición que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los embudos, los primeros embudos que vamos a salir a validar? ¿Vamos a hacer un embudo directo, indirecto? ¿Vamos a hacer webinars? Si es que elegimos uno o dos va a estar bien, porque muchas empresas van a estar empezando, pero vamos a configurar bien estos embudos, vamos a hacer el setup inicial, a configurarlos, vamos a construir todo lo necesario para que ustedes puedan correr anuncios sin depender de una agencia o de un tercero. Bien, porque una cosa es correr anuncios y otra es correr anuncios bien. Después vamos a pasar al mecanismo de prospección para que ustedes también puedan estar haciendo sus primeras campañas de email en frío y de LinkedIn en frío, para que ya en la última semana empecemos a generar contenido de valor, de alto valor, y empecemos a hacer nuestros primeros recursos de valor. Y todo eso obedece a lo mismo que explicamos acá, que requiere
un timing, requiere una etapa a etapa. Nosotros no vamos a empezar a construir todo el día uno. Vamos a empezar a construir lo que mayor resultado nos vaya a dar, que es entender cómo podemos mejorar nuestros anuncios si es que ya estamos haciendo anuncios. Si es que no estamos haciendo anuncios, cuál es esa configuración inicial para lanzar nuestro primer anuncio y cuál es la configuración inicial para lanzar nuestra primera campaña de prospección. Y si es que ya estamos haciendo campañas de prospección, ¿qué tenemos que mejorar para que tengan resultados que valgan la pena mantener este canal?